Hola Javier, ¿qué tal chicos? Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo muy bien por acá. Bueno, me alegro, Juli. Nosotros también, los chicos. Por ahí, hoy vamos a empezar ya lo habíamos charlado por teléfono, con Julián y con el resto de la gente. Vamos a empezar con la exposición de los problemas, ¿no? Hubo algunos que ya pasaron, los problemas que iban a ser. Vamos a esperar unos 5 minutos y bueno, espero que sean unas buenas exposiciones. Nos gustaría a los que expongan si pueden encender la cámara, cosa de que los podamos ver, así nos vamos conociendo un poco, inclusive para el final y para los parciales y para ese tipo de cosas que creo que es importante que nos conozcamos, ¿no? Si no es un lío pedir el documento, la verdad me resulta chocante tener que pedir el documento y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Así que, bueno, no sé si ya está Orellana y Rossi en línea, que son los que tenían que empezar. Ah, Josefina, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Bueno, Sí, se escucha, perfecto. Listo. se escucha perfecto, se escucha Listo. perfecto. Yo supongo que te debo poder hacer, ¿no? Sí, te voy a poder hacer. Ah, Juli, para que primero que nada te hago a vos Bárbaro. Sí, coanfitrión, así, confusión. perfecto. Perfecto. Y bueno, y ahora le hacemos a Miranda. A Miranda, hola Miranda, ¿cómo andás? Un gusto podernos ver la cara. Y lo mismo digo para Josefina. Así que bueno, ahora las hago coanfitrión. Ahí te dice coanfitrión a vos, Miranda. ¿Cómo te dicen, Miranda o Sol? Miranda, sí. Miranda. Y a Josefina, Sí. Pero bueno. ahí le hacemos coanfitriona. Y bueno, para respetar un poquito el horario, habíamos dicho que 16:10 empezábamos con la exposición. Básicamente era por un tema de que estuvieran la mayor cantidad de alumnos posible. Bueno, ¿empiezo? A ver, si te parece, aguardamos todavía algunos minutitos. Dale. Hasta ahora somos 40, es decir, bueno, restando a Javier y a mí serían 38 ustedes. Hola, Julián, estoy yo también ya. Perdóname. ¿Cómo andás, Jimena? No te había visto. Ahí está, buenísimo. Jimena, ¿cómo andás? Bárbaro. ¿Qué tal, Javier? Perdón que justo me entró una llamada por teléfono, pero bueno, ¿qué va a ser? Con la época de la pandemia, digamos que vale todo. Bueno, Jimena, le contaba que van a arrancar exponiendo Miranda y Josefina, van a arrancar exponiendo el ejercicio número 19 de la guía número 4, no, de la guía número 5. ¿No? Bueno, si quieren ir arrancando, Bueno. con todo gusto las vamos escuchando, así después las podemos evaluar y bueno, ojalá que les vaya bien y que sean un buen ejemplo de hacer el ejercicio, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Listo, perfecto. Bueno, nosotros elegimos el ejercicio 19 que dice, determinar la corriente en cada una de las resistencias y la diferencia de potencial entre los puntos A y el punto P. Bueno, como es un circuito un poquito complejo, lo que habría que analizar primero es qué tienen en común las 4 resistencias o qué tienen en común 2 de ellas o 3 de ellas. Y bueno, acá salta claramente que R2, R3 y R4 se encuentran son resistores que se encuentran en paralelo. Entonces eso ya nos da un indicio de que las corrientes en cada uno no serán iguales, sino que serán distintas. Y bueno, la manera de seguir, queríamos sacar una corriente total, digamos, de todo el circuito,
y lo que podríamos hacer es sacar una resistencia equivalente entre R2, R3 y R4, que se calculaba de la siguiente manera, haciendo 1 sobre R equivalente, que es igual a la suma de las tres resistencias, pero de esta forma, 1 sobre Rn, donde n vendría a ser 2, 3 y 4. Bueno, la sumatoria acá no la pusimos, pero da 4 sobre 75, pero esa no es la resistencia equivalente, sino que aplicando, elevándola a la menos 1, nos daría 18,75 ohms. Entonces, todo este circuito pasaría a ser equivalente al siguiente, donde se ve que tanto R1, como veníamos haciendo antes, y R equivalente se encuentran, son resistores que se encuentran en serie. Y nos damos cuenta de que se encuentran en serie porque no hay un nodo que bifurque, digamos, la corriente que esté viniendo por el circuito. Entonces, bueno, si queremos sacar la corriente de este circuito, podríamos hacer 6 volts dividido 118,7 ohms, que vendría a ser la nueva resistencia equivalente entre este resistor y este otro resistor. Entonces, bueno, la resistencia que viaja por este vendría a ser 0,05 amperes. Y bueno, ahora Miranda les va a explicar, nos va a explicar, cómo sacar resistencia, la corriente en cada uno de los resistores y la diferencia de voltaje entre A y entre B. O sea, haciendo de este paso, volvemos otro paso atrás para evaluar cada uno. Claro, o sea, Josefina, discúlpame, Sí. o sea, ampliaste el circuito, te diste cuenta que R2, R3 y R4 se dieron cuenta, estaban en paralelo. Sí. ¿Y vos qué dirías? ¿Que el valor de la resistencia equivalente que te dio, Josefina, te parece un valor lógico? ¿Y por qué lo dirías? De esta, ¿no? ¿Hablamos? Sí, de estas tres. Un valor lógico daba... Para mí sí es lógico. Sí. A la menor de la resistencia. ¿Cómo, Miranda? Que para mí sí es lógico porque la resistencia equivalente es menor a la menor de las resistencias en paralelo. Perfecto. Muy bien la respuesta, Miranda. Bueno, seguimos adelante, te escuchamos a vos, hasta ahora muy bien, por suerte. Bueno, como explicó Josefina recién, por la resistencia 1 va a pasar una corriente de 0,050 amperes. Ahora bien, uno de los objetivos es encontrar tanto la diferencia de potencial entre los puntos A y B y la corriente que pasa por cada resistencia. La corriente que pasa por la resistencia 1 ya la tenemos. Y ahora hay que encontrar la diferencia entre los puntos A y B. Ahí, como bien se ve en la imagen, yo saqué la caída de potencial entre la resistencia 1 haciendo el valor de la resistencia por la corriente que pasa por ella, o sea, 100 ohms por 0,050 amperes, y me dio un voltaje de 5 volts. Restándole los 5 volts al voltaje que da la batería, que es de 6 volts, nos da 1 volt. Es decir, que en el punto A va a haber una tensión de 1 volt. Sí. No sé si puedes estar. Ahí está. Sí, ahora, yo te escucho, Miranda. Sí. En el punto B, vemos que todo lo que está pintado en verde va a estar conectado a la parte negativa de la batería. Entonces, por eso nos podemos dar cuenta que en el punto B va a haber una tensión de 0 volts. Y si hacemos la diferencia de 1 volt, 0 volt, vamos a encontrar que la diferencia de potencial entre los puntos A y B va a ser de 1 volt. Entonces, ahí también. Perfecto. Ahora, lo que nos queda ver son la corriente que pasan por las resistencias 2, 3 y 4. Volviendo, José, si puedes pasar de vuelta. Sí. O sea, planteando esta relación de que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, sacamos el cálculo para la resistencia 2, que va a ser el voltaje no de la batería ahora, sino el voltaje que tenemos en el punto 1, en el punto A, que es de 1 volt. Entonces hacemos la diferencia de 1 volt sobre 50 ohms y encontramos que la corriente que pasa por la resistencia 2 es de 0,02 amperes. Esta misma ecuación la planteamos para las otras resistencias
y nos va a dar que para la resistencia 3 tenemos que dividir 1 volt por 75 ohms, que es 0,03 amperes, y para la resistencia 4 es el mismo cálculo que para la resistencia 2, que es de 0,02 amperes. Y ahí ya tenemos todos los resultados, que es la corriente que pasa por cada resistencia y el voltaje, tanto en el punto A como en el punto B, y la diferencia entre ellos. Está bien. ¿Podés volver a poner un poquito la pantalla? Sí, ¿en este o en el anterior? En este. Está bien, está muy bien. Quizás allá para que sea más ilustrativo, debería haber una corrección de los decimales en la corriente 1, ¿no? ¿Se darían cuenta de por qué, Miranda y Josefina? Porque cuando sumas esta no te da, digamos, te da 0,053 amperes el total. Correcto. ¿A esto te referís? Exactamente. Sí. Digamos, sería 0,01 amper para que la sumatoria de las tres nos dé la corriente total, digamos. Perfecto. Bueno, Josefina y Miranda, ¿lo entendieron al ejercicio? ¿Les resultó hacerlo? Cuéntenos. Puedo dejar de compartir porque no veo no veo sus cámaras. Ahí está. Bueno. Listo. Sí, nos resultó bueno, no hubo dificultades, digamos. Por lo menos. Cada una lo hizo por separado y después nos dividimos las partes y claro, comparamos. Claro. Nos consultamos lo que nos parecía, lo que entendíamos. Perfecto. Y se pudieron dar cuenta enseguida ¿cómo se dieron cuenta que las resistencias R2, R3 y R4 estaban en paralelo? ¿Se pudieron dar cuenta rápido de eso? Sí, por lo menos yo lo analicé desde el punto de que estaban entre nodos, digamos. Uh-huh. No era como el otro cuando ya había sacado la resistencia equivalente, de que era una sola línea de corriente, donde no había un nodo donde se bifurcara la corriente, digamos. Yo lo tomé por ese lado. Sí, en realidad no es una condición, ¿no?, que estén entre nodos, porque si entre un nodo y otro nodo hay otra resistencia en el medio, no estarían a la misma diferencia de potencial, ¿no? Lo importante es que se hayan dado cuenta, digamos, que donde hay dibujado una línea en un circuito, no hay resistencia, ¿no? Porque ahí tenemos un nodo, tenemos dos nodos, ¿no?, donde la corriente se bifurca. Y bueno, y es importante darse cuenta que están en la misma diferencia de potencial, lo cual está bien, ¿no? Lo hicieron bien, ¿Y qué les parece a ustedes si en vez de si yo saco una de esas resistencias, ¿no? Yo, por ejemplo, esas tres resistencias que están en paralelo, una de 50 sí, y una de 75 y una de 50, si yo de alguna manera saco la última resistencia de 50 ohm que se encuentra en paralelo, ¿las corrientes que van a circular van a seguir siendo las mismas? ¿Qué les parece? Y debería dar en la suma 0,05 como daba en la 1. Es un tema a tener en cuenta, ¿no? Cuando uno pero puedo preguntar, ¿cómo sacaron esa intensidad de 0,1 era? La que pasaba por R1, o sea, la que pasaba por la fuente, ¿cómo la sacaron? ¿No usaron todas las resistencias? Sí, hicimos la resistencia equivalente. Claro, entonces, si Javier les está diciendo que sacan una resistencia, ¿el equivalente va a ser igual? O sea, vos me estás diciendo que para sacar la corriente total usaste todas las resistencias fijándote si estaban en serie o en paralelo. Y Javier te dice que sacan una. ¿Te va a dar la misma cuenta la resistencia equivalente? No. No. Entonces la corriente tampoco va a ser la misma. ¿Se entiende? Sí. Sí.
Muy bien, Miranda y Josefina. Eso es importante para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando uno cambia los parámetros de un circuito, cambia todo. No se dejen autoengañar por la intuición, pero fíjate que vos para sacar la corriente hiciste el paralelo entre R1, entre R2, R3 y R4 y calculaste una resistencia equivalente. Si yo saco una de esas partes, saco R4, ese valor me va a dar distinto, y por ende me va a dar distinto la corriente que circula por el circuito. Entonces, por más que en la primer rama, digamos, desde la batería hasta la resistencia que llega al punto A, eso no haya cambiado, la corriente del circuito sí cambió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, igualmente creo que seguramente lo compartimos con Jimena, creo que estuvieron bien. Sí, estuvo muy bien. Rompieron el hielo, fue el primer ejercicio que expusieron. Y bueno, y las dos, las voy a anotar acá. Yo después les voy a mandar un mail igualmente para que quede registrado, para que cualquier cosa que a nosotros se nos traspapele, ustedes nos avisen, pero bueno, Orellano y Rossi, o Josefina y Miranda, para hablar más, para hacer la charla un poquito más coloquial, tienen un punto más en el primer parcial. Gracias. Gracias. Lo voy a anotar. Bueno, si no me equivoco, ahora seguimos con Gianluca, ¿puede ser? ¿Estás por ahí, Gianluca? Javier, ¿se escucha? Sí. Sí. No sé si tengo la función de compartir pantalla. No, todavía no, esperá que Gianluca. Sí, estabas vos. Mira qué casualidad. Vos, el ejercicio 30, pero, perdón, el ejercicio 15, pero Sí. del capítulo de la guía 4, ¿no? Sí, sí. Ahí te doy para compartir pantalla. Y bueno, ahí ya deberías tener, Gianluca, para compartir. A ver. Ahí está. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Ahí se ve la pantalla, sí. Perfecto. Bueno, primero voy a hacer una introducción antes de arrancar con el ejercicio. Primero vamos a arrancar con la teoría de la resistividad. La resistividad es igual al campo eléctrico sobre la densidad de corriente. La resistividad se mide en ohm por metro, perdón. Un material que obedece razonablemente la ley de Ohm se denomina conductor óhmico o conductor lineal, siempre que tengamos una temperatura dada, una resistividad igual a constante. Acá podemos ver un gráfico de intensidad de corriente sobre caída de tensión con una pendiente igual a I sobre R para lo que sería un conductor óhmico. Después también tenemos el caso de materiales que muestran un comportamiento que se aparta de la ley de Ohm, los cuales se denominan no óhmicos o no lineales, y acá podemos ver cómo ya cambia la pendiente, no es una relación lineal entre intensidad y la caída de la tensión. Bueno, a mí me tocó hablar del ejercicio 15, de la guía 4, que el enunciado dice que se mide la diferencia de potencial y la corriente que circula por un hilo conductor de nicrom. Se obtienen los resultados de la siguiente tabla. Acá hay una tabla que compara intensidad, que se mide en amper, con la caída de tensión en voltaje. En el inciso A se pregunta, construye un gráfico de caída de tensión de AB versus la intensidad. Después, si obedece este hilo a la ley de Ohm, y me pide calcular la resistencia de alambre. Bueno, acá yo hice poniendo los datos en el Excel, armé una tabla. Acá en el eje Y vemos la corriente que se mide en amper, el voltaje en el eje X y la corriente en amper en el eje Y. Y vemos ver cómo el material en nicrom obedece la ley de Ohm. Vemos una relación lineal entre
la corriente que es directamente proporcional al voltaje. Bueno, viendo este gráfico, analizándolo, llegamos a la conclusión de que el hilo de nicrom que analizamos en este ejercicio obedece a la ley de Ohm. Esto se deduce fácilmente mirando el gráfico y observando la relación de linealidad. ¿Y cómo hiciste el gráfico, Gianluca? En Excel puse los datos que estaban en la tabla, a ver si que vuelvo. Acá los datos de intensidad y de caída de tensión. Puse la tabla en Excel y después inserté el gráfico. Una vez que ya lo armé, inserté el gráfico en el PowerPoint. Uh-huh. Está muy bien, Gianluca, está ahí. Lo único que te acotaría ahora para que quede ya para el resto de los alumnos es que lo que acabas de hacer de la ley de Ohm es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque también se debería cumplir en los ejes negativos, digamos, ¿no? Es como que la curva está en el eje XY positivo, sí. Y en los ejes Y negativo y X negativo también se debería cumplir. Está bien, igualmente es un material óhmico, pero para estar 100% seguro, lo que habría que hacer, habría que dar vuelta a la pila, ¿no? Poner la polaridad invertida y ver si se sigue cumpliendo exactamente la ley de Ohm, que te va a dar que sí, que se cumple, ¿no? Pero es una aclaración más que nada para el resto de los alumnos que están escuchando, que se tiene que cumplir en los dos semiejes positivos y en los dos semiejes negativos, en los dos planos, ¿no? Sí. Era simple esa aclaración, Gianluca, pero muy bien, la verdad, muy bien presentado. Seguí nomás. Perfecto. Disculpame por la interrupción. Bueno, la resistividad es constante, es un material óhmico. La resistencia R también es constante. Bueno, la fórmula de la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Tengo acá. Vemos que al tratarse de una relación lineal, puedo utilizar cualquier valor de la tabla que mostré anteriormente y siempre se llega al mismo resultado. Acá, por ejemplo, yo usé un voltaje de 2,18 y una intensidad de 0,5. Acá calculo la resistencia de 2,18 volt sobre 0,5 amperes, me da 4,36 ohm, que sería la resistencia del hilo de nicrom. Perfecto. Esto que acabas de decir está muy bien, Gianluca, es excelente. Y además, yo le agregaría que esto es, acá verifica Gianluca que la resistencia no depende ni de la tensión ni la corriente. ¿Se acuerdan que la resistencia depende del material, ¿no? Depende del material, de la longitud y de la sección. La resistividad de un material es ρ por L sobre S. O sea, para una diferencia de potencial va a circular distinto valor de corriente, va a circular un valor de corriente, pero la resistencia siempre va a ser la misma. Va a tener una limitación que no le voy a poder hacer circular cualquier corriente porque la resistencia no la va a poder disipar y se va a quemar, pero la resistencia es siempre constante. Así que está muy bien puesto de esta manera, Gianluca. Perfecto. Bueno, ahí ya terminé con el ejercicio. Sí. Bueno, perfecto. Yo le diría que todos estos ejercicios los guarden, digamos, y después me los manden por mail, estos PowerPoint, o están buenos, ya que de paso lo hemos corregido y vemos que están bien, están buenos para subirlo a la plataforma. Bueno, ¿y qué te pareció el ejercicio, Gianluca? ¿Dónde encontraste mayor dificultad, digamos? No, bien, más que nada, me gustó hacer hincapié más que nada un ejercicio teórico, bueno, el tema de la linealidad y demás, que no, creo que no era bastante complejo de entender, pero creo que estaba bastante bueno y era completo, gráficos y demás, me gustó el ejercicio. Perfecto. Gianluca, entonces tu conclusión es que no todos los materiales son óhmicos, ¿no? Exacto. O sea que no cumplen todos con la ley de Ohm. ¿Y te acordás de algún material que hayamos mencionado que no era óhmico, por ejemplo? ¿Semiconductores puede ser? Los semiconductores, exactamente. El diodo, que es un semiconductor.
entre otros, las lamparitas incandescentes, las viejas lamparitas, tampoco responden a la ley de Ohm, porque a medida que se calienta el filamento, aumenta la resistencia. Y nosotros dijimos que la resistencia del material, ¿de qué dependía, Gianluca? ¿Te acordás que recién lo mencionamos, la resistencia de un material? De la sección, de la longitud. Perfecto, a ver. ¿Y qué te parece? ¿De la longitud cómo depende? Digamos, ¿a mayor longitud, mayor resistencia o menor resistencia? A mayor longitud, mayor resistencia. Perfecto. ¿Y a mayor sección? Menor resistencia. Muy bien. ¿Y será lo mismo utilizar un cable de madera que un cable de cobre? No. No. Entonces, ¿de qué depende también? De la resistividad. Perfecto, del material. Correcto. Material. La resistencia es igual a ρ por L sobre S. Como muy bien lo dijo Gianluca, depende de ρ, es la resistividad del material, o sea, depende de las características del material, y de la longitud, es directamente proporcional a la longitud, o sea, cuanto más largo es el conductor, mayor resistencia tiene, y es inversamente proporcional a la sección. Cuanto más grande es el conductor, o sea, mayor sección tiene, más fácil pasa la corriente. Gianluca, y ya que venís también, a ver, la circulación de corriente, esa circulación de corriente, ¿a qué se debe en un material? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, la circulación de corriente, ¿no? ¿Por qué decimos que el cobre es un material que circula bien la corriente, que es un buen conductor, y me voy al otro extremo y la madera no es un buen conductor? ¿De qué depende eso? ¿Qué parte del átomo son los que tienen que ver con... ¿Los electrones? ¿Pero qué electrones? ¿Todos los electrones o algunos electrones determinados? ¿De la última capa? Sí, de la última capa, o los electrones de conducción, digamos, se llaman eso, ¿no? Sí. Que son los que, es como que el resto de los conductores están, seguramente Jimena y Julián es capaz que me retan por la objeción, es como que el resto de los electrones están agarrados al núcleo y no se pueden mover, digamos, están compensados con el núcleo, mientras que los electrones de conducción no están tan atraídos por el núcleo, entonces es más fácil que se muevan esos electrones, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo no sé si Jimena y Julián le quieren hacer una pregunta o si no pasamos al próximo. Yo ya le pregunté bastante, pobre. ¿Tenés el micrófono desconectado, Jimena? Sí. No tengo una pregunta. A ver, yo creo que tenía el micrófono desconectado. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahí está, bueno. Sí, no, yo quería hacer un comentario respecto a los semiconductores, ¿no? O sea, si uno tiene un semiconductor a temperatura constante, ¿no? Vamos a decir, no sé, por ejemplo, 20 grados, 30 grados centígrados, lo que sea, el semiconductor se comporta como un material óhmico, ¿no? Es decir, tiene su resistividad y a medida que uno aumenta la diferencia potencial aplicada a sus extremos, va a aumentar la corriente, ¿sí? Es decir, recién uno puede obtener unos componentes que no se comportan de forma óhmica cuando uno hace una especie de sándwich de semiconductores dopados de distinta forma, ¿no? Ya es un poco más de ingeniería de fondo. Pero si uno agarra un material puro que es semiconductor como el silicio o el germanio, y siempre y cuando uno lo analice a una temperatura fija, ese material es un material óhmico, ¿no? Entonces, bueno, hay algo como para aclarar ese detalle. Está muy buena. Julián, y bueno, vos que siempre nos ilustrás, ¿y por qué se llama semiconductor?
Es que semiconductor, a ver, dentro del punto de vista de la física, ¿no? Semiconductor es un nombre que se da a ciertos elementos de la tabla periódica. Los elementos naturales que se conocen son dos solamente que cumplen esa propiedad. Lo que te decía, el silicio y el germanio, ¿no? Después se pueden hacer semiconductores sintéticos que se consiguen mezclando dos átomos distintos, ¿no? de la tabla periódica. Por lo general, uno que tiene valencia 3 con uno que tiene valencia 5, ¿no? Es como que la suma te da la valencia 4 como tiene el silicio y el germanio. Y por otro lado, en electrónica, en la jerga, digamos, de la electrónica, en la ingeniería electrónica, se conoce como semiconductor a los componentes fabricados con elementos semiconductores. Entonces, ahí por ahí está la diferencia y la confusión a veces que se puede producir, ¿no? Por ejemplo, uno dice un diodo, un transistor, es un semiconductor, o sea, eso uno lo puede decir en la jerga de la electrónica, ¿no? Ahora, pero en la física un semiconductor es un elemento de la tabla periódica, ¿no? Y solamente conocemos dos naturales, por lo menos los que se comportan de la forma más amigable, silicio y germanio. Claro, o sea que lo que vos decís es, el diodo, por ejemplo, es un semiconductor, pero para que sea un diodo está dopado, digamos, ¿no? Claro, un diodo está fabricado con un semiconductor que es el silicio, por ejemplo, o el germanio, ¿no? Antes se hacían de germanio. Pero ya es un artefacto, digamos, no es una sustancia pura con la cual uno le pueda establecer una propiedad como la resistividad, por ejemplo, ¿no? Una resistividad por unidad de longitud, por ejemplo. Correcto. Bueno, muy buena, muy interesante Así que, la bueno. aclaración. Y muy bien, bueno, muy bien Gianluca, digamos, también la exposición, la estuve siguiendo, así que muy bien. Muchas gracias. Bueno, Gianluca, nos alegramos que hayas expuesto bien, y bueno, tenés un punto más en el parcial. Yo ya te anoto, pero la idea es después mandarles un mail como para que le quede constancia, ¿no? Para que cada uno pueda defender lo suyo y saber que tiene un punto más en el parcial. Perfecto, gracias. De nada, Gianluca. Gracias a vos por haber presentado. Bueno, ahora vamos a ver quién sigue. Creo que sigue May y Casanova, ¿no? Acá estamos. Sí, acá estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, hola, ¿cómo andan? Un gusto conocernos. Todo bien. Les hago confitrión a Juan Cruz. Sí, sí. Y le hago confitriona a Lourdes. Sí, va a compartir ahí. Perfecto. Bueno, ahí ya están los dos como anfitriones. Ustedes tenían que hacer el ejercicio 33 de la guía 4, ¿no? 4. Sí. Perfecto. Bueno, los escuchamos. Bueno, vamos a presentar elegimos el ejercicio 33 de la guía número 4, el cual nos pide que hagamos, bueno, primero nos dice que la etiqueta de una radio portátil recomienda el uso de celdas recargables de níquel-cadmio o NiCads que tienen una FEM de 1,25 volts, mientras que las celdas alcalinas tienen una de 1,58 volts y la radio tiene una resistencia de 3,20 ohms. Bueno, nos piden que dibujemos un diagrama del circuito de la radio y sus baterías, y bueno, hay que calcular la potencia entregada a la radio en el caso B, que es cuando se usan las celdas NiCad, con una resistencia interna de 0,04 ohms, y el otro caso cuando se usan celdas alcalinas, con una resistencia de 0,2 ohms. Y después nos pregunta si la diferencia entre las potencias, ¿no?, en el caso B y C es, digamos, significativa o importante, sabiendo que la resistencia efectiva de la radio se reduce cuando se sube el volumen. Bueno, para arrancar, lo que hago es, así puedo poner el marcador, es dibujar los dos circuitos de los dos casos, ya de por sí, de B y C.
que en este caso son las alcalinas, en este caso porque tiene una fuente, da un voltaje de 1,58 con una resistencia interna de 0,2 ohm. Y como dice la resistencia de la radio, tomo que es como una sola resistencia, como si la radio tuviera varias resistencias, sería el total de toda la resistencia, da 3,20. Y este es el segundo caso con en realidad sería al revés, este sería el primero, con las NICAD de 1,25 volts, una interna de 0,04 ohms. Y la misma resistencia de la radio. Bueno, en este caso, en este ejercicio, vamos a aplicar la ley de Ohm, que como ya sabemos nos relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia, que lo aplicamos en este circuito. Sí, podés pasarme. Acá, bueno, este gráfico está bueno, este diagrama, porque podemos ver todas las relaciones entre estos con los diferentes datos que el problema nos aporte. Es útil porque depende del problema, nos va a aportar uno u otro dato, y en este caso nosotros nos vamos a centrar en las fórmulas de potencia. Por eso mismo, para arrancar, en el caso B, vamos a desarrollar si se utilizan celdas de NICAD, o sea, las recargables con una resistencia de 0,04 ohms. Bueno, yo acá traigo el circuito de vuelta, la fuente con su resistencia y la información. Entonces, trayendo una de las fórmulas del círculo, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, nos trae, el 1,25 volts sobre... Acá se suman las resistencias, porque tomamos como que están en serie por el hecho de que es interna la batería, pero están conectadas en serie porque no vemos una división, o es el mismo cablecito, continúa todo el circuito. Entonces se sumarían las resistencias. ¿Dónde la dibujaría, Juan Cruz, esa resistencia interna? Si se da el marcador, la dibujaría justo acá después de la batería. Perfecto. Y si en vez de dibujarla y la dibujase en la parte de arriba del circuito, ¿cambiaría en algo? O sea, si lo dibujaría por acá. Sí. Y yo no la interpretaría como interna porque es como que tendría que estar junto a la batería y yo tendría que poner, para entender mejor el diagrama, pondría un cuadradito acá con la resistencia adentro. Es correcto. Pero mi pregunta, tu explicación es muy certera. Pero suponete que esa no sea la resistencia interna de la batería, ¿no? Vos la dibujaste ahí pegada a la batería. Si lo dibujás en la parte de arriba, el circuito, la corriente esa que calculaste, ¿va a cambiar en algo? Y según la cuenta acá, no, porque si la resistencia fuera de 0,04 ohms, o sea que la resistencia dejaría de ser interna, si la pondría acá arriba, la corriente me daría lo mismo. Perfecto. ¿Y si la pusieras abajo? También, porque siguen estando en serie. Lo mismo. Técnicamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, eso es una serie, ¿no? Entonces, si están en serie, así estén en cualquier lado, es lo mismo. Sí es importante la aclaración que hizo Juan Cruz, que él la pone pegada a la batería, porque muchas veces se pone en un rectangulito pegada a la batería para saber que es la resistencia interna de la batería. Muy bien, Juan Cruz. Sigan adelante, perdón por la interrupción. No, está todo bien. Después, calculamos la potencia usando otra vez las fórmulas que están en ese círculo. Potencia igual a voltaje por intensidad de corriente, nos da 0,47 watts. Eso después vamos a comparar con el caso C para ver si hay mucha diferencia con cambiar el tipo de batería. Y esto, los cálculos al principio los hicimos a mano, pero después se me ocurrió usar Python para hacer las cuentas, para ver si armé, por decir así, no sé si diría que armé un script, pero es como armar el programa de cero, planteando las modos, por ejemplo. Si es necesario, después lo muestro. Tengo el Python ahí para... A ver, déjame un segundito para que lo podamos ver. O sea, ahí está la parte donde es la consola, donde larga, digamos, los resultados finales. Entonces vos en el Python, podés colocar el voltaje que quieras, las resistencias que quieras, y vas a sacar la corriente, en este caso. Y lo mismo con la potencia. Perfecto. Muy bien. Bueno, en el caso C, hicimos lo mismo que en el B, pero con las celdas NICAD. El procedimiento fue el mismo. Utilizamos, si puedes pasarme, Juan. Ahí está. Utilizamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, fue exactamente lo mismo. Sumamos la resistencia de la radio más la resistencia interna, que, como vos bien decías, Javier, sería lo mismo que la resistencia no sea interna, porque en el caso que estén en serie se va a sumar diferentes series. Si estuvieran en paralelo,
ya que es 1 sobre la resistencia equivalente, pero bueno, ese es otro caso. En este caso sí, nos da lo mismo. Y bueno, después otra vez aplicamos la fórmula de potencia, voltaje por intensidad. Bueno, no pasa nada. que nos dio un poquito más, nos dio 0,73 watts, bastante más. Y otra vez comparó en Python lo que daría. Nos dieron números similares en sí. O sea, Claro. puede haber algún decimal que quiere que suba de 72 a 73, pero técnicamente los valores están casi iguales, por decir así. Entonces, después la pregunta es, una parte de la pregunta, de la respuesta, es, ¿parece significativa esta diferencia teniendo en cuenta que la resistencia efectiva de la radio se reduce cuando se sube su volumen? Y primero comparo las potencias de los dos casos. La potencia con baterías alcalinas es 0,73 watts, mientras que en las NICAD son 0,47. Es, por decir así, un 36% menos de potencia entregada a la radio cuando usás las baterías NICAD. Por decir así. Entonces, técnicamente sí es significativa por ser mayor, pero considerable, porque si fuera, no sé, un 5% menos, bueno, no es, pero es casi, bueno, un 36% menos que las alcalinas. Y bueno, tiene un porqué. Sí. Bueno, lo que acá tenemos que analizar es, si vos te pones a pensar, hay una de las baterías tiene mayor FEM y mayor resistencia. Entonces, si nosotros vemos la fórmula de la potencia, que nosotros en este caso usamos esta, que es voltaje al cuadrado dividido resistencia. Entonces, bueno, si vos decís, si tiene mayor resistencia, lógicamente, como está dividiendo, va a ser menor. Pero en este caso, como la FEM a la vez es mayor, tiene mayor influencia sobre la potencia la FEM. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Entonces, nos importa más en este caso, y lo vemos reflejado, ¿no? Que en la que tiene mayor voltaje y igualmente mayor resistencia, la potencia va a ser mayor, porque el voltaje está al cuadrado. Y en el caso inverso, la que tiene menor voltaje, tiene menor resistencia, entonces voy a decir, bueno, tiene menor resistencia, tiene un menor número dividiendo, pero igualmente, como el voltaje está al cuadrado, nos influye más en el resultado final de la potencia. Para analizar un poco eso. Por acá termina la parte numérica, ahí ya está. Bueno. Puedo hacer una consulta. Respecto a esto que decían recién, ¿no? Sí. Que para estimar la potencia uno tiene que utilizar, ¿no?, la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Pero esa resistencia es la resistencia total, ¿no? Es decir, ustedes bien hicieron la cuenta, la resistencia interna de la batería más una resistencia de carga de la radio, ¿no?, del artefacto que uno está alimentando con esa batería. Uh-huh. Es decir, no me queda claro si esta estimación de la potencia que puede entregar la pila, uno puede hacer esta cuenta dividiendo por la resistencia interna de la pila, nada más. Digo, ¿qué cuenta sería esa? O sea, para considerar solo la resistencia interna de la pila, uno tendría que cortocircuitar la pila, ¿no? Claro. De alguna forma. Uh-huh. Sí. Y entonces, ¿a dónde iría a parar esa potencia? Claro, o sea, nosotros lo que comparamos, sí, entiendo lo que decís, claro, nosotros en realidad lo que comparamos fue justamente las dos potencias, pero lo último, por si no quedó muy claro, yo lo que quería decir era que vos te pones o sea, con la fórmula, a mayor resistencia, vos decís, como está dividiendo, vos podés decir que va a tener una menor potencia, pero a la vez tiene una mayor FEM. Entonces, finalmente, o sea, bueno, las recargables son mucho más eco-friendly, pero igualmente tienen menor potencia, ¿no?, a la hora de conectarse con la radio. Eso claro. Era. Porque también lo que pensaba yo, tipo, antes de resolver, decía, bueno, a ver, las alcalinas tienen, por decir así, necesito los datos de vuelta. Bueno, me acabo de equivocar, me estoy dando cuenta acá que puse 2 veces NICAD. Pero bueno. Vamos acá al enunciado. O sea, las alcalinas tienen más voltaje y más resistencia, y las NICAD tienen menos, como que las dos variables suben y bajan. Entonces yo iba a pensar, bueno, no será tanto la diferencia, pero al fin y al cabo nos dio una diferencia
para mí que es grande, tipo, pensar que es un 36% menos la SNICAD. Entonces, creo que se refiere a, matemáticamente se puede relacionar por ese lado, porque a pesar de que, digamos, suben las dos, el voltaje sigue estando al cuadrado, o sea, es como que depende más del voltaje que de la resistencia a la potencia. Claro, eso es lo que yo me refería, que eso en realidad es relativo, ¿no? Porque si claro. yo en esta resistencia que está en el denominador de la fracción, o sea, yo le agrego otra resistencia de 1000 ohm, por ejemplo, ¿no? Que le voy a poner esa carga, entonces termina siendo irrelevante la resistencia interna en comparación a esa resistencia de 1000 ohm que le estoy sumando, ¿no? Claro. Y ahí sí va a ser muy importante esta tensión que está al cuadrado a la hora de definir la potencia. Pero por otro lado, si la carga que yo estoy poniendo a esa pila es muy baja, ¿no? Es del orden de, no sé, 0,1 ohm o incluso más abajo, entonces quizás puede llegar a tener más peso en esta cuenta el valor de la resistencia, lo que va a cambiar la resistencia interna, en comparación a lo que puede llegar a cambiar la tensión, ¿no? Que tampoco es tanto, digamos, está alrededor de 0,4 ohm, 0,4 volt, En este perdón, caso se 0,5. aplica bien porque como En este caso sí. es un voltaje y una resistencia bastante chica frente al voltaje, puede ir por ese lado. Si la resistencia fuera mucho más grande, capaz Claro. que no tendríamos la misma conclusión, no podemos decir Claro, que claro. siempre. Claro, entonces el mensaje sería como un poco, bueno, cuánta potencia le puedo sacar, etcétera, también depende de cuál va a ser la carga que yo le voy a poner a esa pila, ¿no? Claro. Y cómo se compara esa carga con su resistencia interna. Sí, entiendo. Un poco es eso, ¿no? O sea, no es tan sencilla la cuenta en ese sentido. Claro, lo vimos como algo fácil, pero es algo más. En este caso, se puede decir como. Claro, observando la fórmula, viste, como que vos veías ahí la relación de por qué es que nos dio un tanto menor la potencia, lo vimos por ese lado. En este caso, obviamente, si fuese como vos decís, ¿no? Si tuviésemos 8000 ohms, sería otro, ¿no? Para analizarlo más. Claro, seguro. Son dos funciones, digamos, una función al cuadrado, uno sabe lo que es, ¿no? Es una parábola, tiene su velocidad de cambio, pero cuando uno tiene cosas dividiendo, si esa cosa es muy pequeña, ¿no? Las hipérbolas lo que tienen es que 1 sobre x, cuando x tiende a 0, se va a infinito, es decir, también puede cambiar muchísimo la potencia con pequeñas variaciones de la resistencia, si esa resistencia es lo suficientemente chica, ¿no? Entonces, bueno, Claro. eso como un pequeño análisis funcional que seguramente hay en Python. Y lo último por mi parte que les quería consultar antes, bueno, de permitirles a Javier y Jimena también, o al resto de sus compañeros, si les quieren consultar algo, es si ustedes conocían Python antes de realizar esta materia. Por ahí no sé si lo trabajaron los dos o Juan Cruz No. en especial. No, vi el script cuando hicimos el TP el primero. Sí. Y me interesó, dije, vamos a ver si puedo llegar a armar, digamos, que calcule libremente la potencia y la electricidad, la corriente o resistencia equivalente. El script que tengo ahí hace todo eso, por decir así. Perfecto. Donde vos podés cambiar el voltaje, resistencia y va a cambiar el resultado. O sea, lo adaptamos al problema nosotros, pero anda con cualquier número. Claro. Bueno, te felicito entonces, Juan Cruz, porque un poco esa es la idea, ¿no? de los trabajos prácticos, que ya te quede una herramienta de acá para adelante, ¿no? Para lo que sea que tengas que hacer. Así que bárbaro, porque esa es la idea. Así que bien ahí. Gracias. Sí, está bueno el script porque tenía modo 1 en serie, modo 2 en paralelo. Había puesto Claro. acá lo tengo, ¿cómo es? Basándose un poco en el otro, ¿no? En el que vos habías dado. Claro, me basé en el tuyo Sí. y, por ejemplo, acá, cálculo electricidad y había puesto si modo 1 si se calcula electricidad teniendo como dato voltaje resistencia y modo 2 si se calcula la diferencia de potencial en un punto. O sea, es lo que intenté deducir, o sea, con los modos para cambiar la fórmula. Acá este fue lo que usamos en el TP nosotros, que dice que es el mismo caso solo si tenemos una resistencia interna o varias. Entonces, la R grande simboliza resistencia externa, la R chiquita resistencia interna, y la cuenta que hace está acá. No, y lo demás nada, lo imprime.
Bárbaro. Sí, sí, ahí veo en la línea 73 que está la ley de Ohm, digamos, expresada, ¿no? Para calcular la corriente. Y Sí, he después, pasado por bárbaro. muchos errores también, pero se puede. Genial. Bueno, muy bien, entonces, Juan Cruz y May, felicitaciones, ¿eh? Por mi Gracias. parte, entonces, esos son mis comentarios. Bueno, Juan Cruz y Lourdes, a mí me pareció muy buena la exposición también. Comparto totalmente lo que dice Julián, digamos que ustedes cuando pusieron B cuadrado sobre R es como que consideraron que eso siempre tenía que ser así y eso no siempre es así, ¿no? Depende del valor relativo de B con respecto a R, ¿no? En este caso en particular Sí. le dio bien por eso, pero uno cuando tiene una función al cuadrado y algo dividiendo, bueno, depende de cómo sean esos valores. Es más, Claro. de hecho, Julián le puso un ejemplo extremo, como decir una resistencia de 1000 ohm, y después Lourdes puso un extremo diciendo una resistencia de 8000 ohm. Pero me parece muy importante también que hayan incorporado Python a esto. Me parece que es una herramienta sumamente poderosa, ¿no? Y creo que con estas cosas, como va evolucionando la tecnología, qué sé yo, mi padre usaba la regla de cálculo cuando él estudió, y yo usaba la calculadora, ¿no? Y cuando él veía con la simplicidad que se hacen las cosas con la calculadora, se quedaba asombrado, ¿no? Y bueno, y es a lo que vamos, así que es muy importante aprender a manejar estas herramientas. Yo, por ejemplo, no hace tantos años, ¿no? Yo tengo 57 años, cuando yo cursé en la universidad dibujo técnico, no existía el programa de AutoCAD, entonces he pasado noches desvelados haciendo láminas de dibujo y por ahí a lo último, cuando uno ya estaba medio dormido, se le caía una gota de tinta sobre la lámina y había que empezar con toda la lámina de nuevo, ¿no? Y ahora, por suerte, más o menos aprendí a usar AutoCAD, porque creo que todos los programas tienen un montón de herramientas que uno no las sabe usar. Y digo lo mismo, ¿no? Qué simple, cuánto más simple es con el AutoCAD que uno dibuja y puede borrar y ese tipo de cosas, y después hay otros programas que ya seguramente son muy superiores al AutoCAD, ¿no? Pero bueno, son cosas importantes, ¿no? Para que se den una idea, mi final de dibujo técnico duró 8 horas el examen, y el profesor me dio un carburador de un motor, y me pidió que lo dibujara con todos los despieces necesarios como para que alguien lo pudiera fabricar. Así que bueno. Tenés que separarlo en partes para que se pueda armar, por decir así. Exactamente, o sea, yo tenía que darle algún fresador, algún tornero, que este y que el otro, decir, mira, este es el despiece, necesito que me armes todo esto para poderlo fabricar. Así que bueno, creo que es muy importante valerse de las herramientas que tenemos hoy en día, como el Python, que por suerte tenemos que Julián lo maneja muy bien y creo que Jimena también lo manejan, así que es importante que puedan sacarle el jugo a esas cosas. Bueno, no sé Jimena, si vos tenés alguna acotación para hacerle. No, estuvo muy bien, así que perfecto, Lourdes y Juan Cruz. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguno de los chicos quiere hacer alguna consulta? ¿Alguno del resto de los alumnos? Bueno, Juan Cruz y Lourdes, los vamos a anotar, tienen los dos un punto más en el parcial. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Así que los felicitamos por la exposición. Un punto. Bueno, yo no sé si quedaba alguien más para hacer ejercicios hoy o no. Ojeda y Greco, ¿era para hoy o para el jueves? Que en realidad acá no lo anoté. Nosotros para hoy. Para hoy, perfecto. Creo que seguían ustedes, ¿no? A ver. Un segundito. Esto ya está.
Perfecto. Perfecto. Bueno, hola Morena, ¿cómo te va? Hola. Un gusto conocernos a través del Zoom. ¿Y quién otro está? Santiago, acá estoy. Santiago, un gusto conocerte también. Conocerte no, porque nos conocíamos, nos habrás escuchado vos a nosotros, pero bueno, por lo menos ahora nos vemos la cara. Bueno, Santiago y Morena van a hacer el ejercicio número 32 de la guía 4. Bueno, así que ya los dos son coanfitriones, así que bueno, los dejamos que comiencen con el ejercicio. Ok. Ahí se ve la pantalla. Sí, ahí se ve perfectamente. Bueno, nosotros vamos a hacer el ejercicio número 32 de la guía 4, que nos dice que tenemos una batería de 12 voltios con una resistencia interna de 250 ohms y se conecta alimentado a una carga de 8 kilo ohms y nos pide que calculemos la corriente en el circuito, la potencia total entregada por la batería, la potencia disipada en la carga, la potencia disipada en la pila y el valor que debería tener la carga para lograr que la potencia disipada en ella fuera máxima. Bueno, acá está el diagrama del circuito, que se ve que está la pila con la FEM correspondiente, la resistencia interna y la resistencia de 8000 ohms. ¿En qué sentido fluiría la corriente eléctrica? Que sería en el sentido de las agujas de reloj. Bueno, acá en el punto A lo que hicimos fue calcular la corriente, es decir, la corriente es la tensión sobre la resistencia. Lo que hicimos fue calcular la resistencia total, como son resistencias que están en serie, la sumamos, y la tensión, que es 12 voltios, y nos da 1,45 por 10 a la menos 3 amperes. Después lo que hicimos también fue calcular la potencia que entrega la fuente o la batería, que es la corriente al cuadrado por la resistencia total. Ya teníamos la corriente y la resistencia calculada en el punto anterior. La potencia disipada es igual que la anterior, pero por la corriente disipada sería en la resistencia, es decir, en la carga, no en la resistencia interna. Y bueno, y en el punto D es la resistencia disipada en la pila, en vez de los 8000 ohms, solo en la resistencia interna, lo que sería en la batería. Bueno, después otra cosa que nosotros notamos es que la potencia entregada por la batería debería ser igual a la potencia disipada en la carga y la potencia disipada también en la pila. Y esto se cumple porque 0,0174 watts es igual a 0,0169 watts, que es la potencia disipada en la carga, más la potencia disipada en la pila, que es 5,285 por 10 a la menos 3 watts. Y también estos ejercicios se podrían haber resuelto con las otras fórmulas de potencia, que como puede ser la diferencia de potencial por la corriente, obviamente sacando la diferencia de potencial que corresponde en cada caso. Y por último, el punto E, que nos pedía el valor máximo que debería tener la carga para lograr que la potencia disipada en ella fuera máxima. Lo que hay que hacer es tratar de escribir la potencia en función de la resistencia por medio de la fórmula que es la corriente al cuadrado por la resistencia, que como la corriente es la FEM dividido la resistencia más la resistencia interna, eso sería el cuadrado por R. Y bueno, ahí se hace la distributiva de la potencia y después lo que hay que hacer para encontrar el máximo es calcularle la derivada. Y cuando la derivada se anule, sea 0, para el valor que de R, que la derivada se anule o sea 0, ahí va a estar el máximo. Entonces llegas a la conclusión de que si la resistencia externa es igual a la resistencia interna, la potencia va a ser máxima. Y también podríamos haber calculado todos los ítems del A al T para esta nueva resistencia externa. Y nos daría
que la corriente sería 12 voltios, porque la FEM no cambia, más 500, que es la resistencia, más la resistencia interna, que daría 0,024 amperes. Y bueno, después la potencia entregada por la batería, la potencia disipada en la carga y la potencia disipada en la pila. Y acá también se cumple que la potencia entregada por la batería es igual a la potencia que se disipa en la carga y en la pila. Perfecto. Muy bien esta última parte, ¿no? A la cual llegaron. En general, la potencia, el valor de la resistencia, cuando las dos resistencias son iguales, la potencia es máxima, ¿no? Entonces, esto va un poco a colación de un ejercicio que habíamos hecho anteriormente, que daba dos respuestas posibles, porque era una cuadrática y ambas raíces daban positivas, y con ambas raíces se satisfacían las ecuaciones, ¿no? Verificaba. Entonces había que decir cuál de las dos resistencias se utilizaba. Y bueno, y lo bueno que se tendría que haber agregado en ese ejercicio es y por qué, ¿no? Entonces, cuando la resistencia interna es igual a la resistencia, creo que era 0,2, la resistencia interna, y la resistencia que nos daba era un valor de 0,2 y otro valor, había que decir que se utilizaba el 0,2 porque era igual a la resistencia interna, y de esa manera se entregaba la máxima potencia. A ver, ¿podemos volver un poquito al dibujo del ejercicio, por favor? Ahí está. Más al frente. Ahí está, perfecto. Perfecto. Vos dijiste que, Morena, que podrías calcular, vos calculaste la corriente, y para calcular la potencia disipada en la resistencia R, podrías haber hecho B cuadrado sobre R, ¿no? En vez de I cuadrado por R, como hiciste. El B cuadrado, ¿cuál sería ese valor? ¿El valor que está en dónde? Ahí tenés los... Sería la diferencia de potencial que entre el punto D y C. Ajá. ¿Y eso sería 12 volt? No, sería... porque esa es la FEM. Sería... bueno, nosotros sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos es la FEM menos la caída de potencial. Pero yo ahí la FEM no la tengo en cuenta. Para sacar la caída de potencial, la diferencia de potencial, digo, entre los puntos C y D. Entonces sería que la diferencia de potencial sería igual a la corriente por R. O sea, lo que daba la corriente, que era 1,454 por 10 a la por 10 a la menos 3. ¿Cuánto daba, Santiago, la corriente? 1,45 por 10 a la menos 3. 1,45 por 10 a la menos 3. Lo que también podríamos hacer era calcular la diferencia de potencial en lo que sería la batería, sería en el punto A y B, que ahí sí sería la FEM menos la corriente por la resistencia interna, y ahí lo que nos daría sería la caída de potencial que tiene la pila o la batería por la resistencia esa. En sí, como la FEM sería 12 volt, pero no, la fuente no va a entregar esos 12 volt, porque por la resistencia tiene una caída de tensión, sería. Correcto. Y esa tensión AB, que vos decís que sería el valor de la FEM menos la caída que hay en la resistencia interna, sería la diferencia de potencial entre el punto A y B, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual esa diferencia de potencial? Y va a ser igual a la diferencia. Va a ser a la diferencia, ¿no? Claro. La diferencia de potencial que hay en la resistencia R, ¿cuál sería? La FEM menos la caída de potencial, que sería la corriente por la resistencia interna más la resistencia R. Correcto. Entonces, B sería igual a B de C. No. No. ¿Cómo no? Porque yo, cuando calculo la diferencia de potencial entre D y C, solo voy a tener en cuenta la resistencia de 8000 ohms. Uh-huh. Pero fíjense, entre el punto A y el punto D, ¿hay algún elemento en el circuito que no me diga que es igual ese punto? No. Claro.
y entre el punto B y el punto C, ¿hay algún elemento, hay alguna resistencia, alguna capacidad, algo que no me diga que son iguales esos puntos? Claro, no hay. Entonces, ¿qué podemos decir? Que B, ¿a qué es igual? A, B, de C. Perfecto. Bueno, estuvo muy bien la explicación, completo. Me parece importante que se hayan dado cuenta que tenían que calcular la derivada para poder calcular el máximo de la función. No sé si hay alguna pregunta por parte de Jimena, Julián o algún otro de los chicos. No, está bien. No, con lo que les preguntaste ya, por mí ya está. Perfecto. Sí, así es, yo también lo vi muy bien, así que bárbaro. Bueno, entonces Morena y Santiago también tienen un punto más para el parcial. Ojeda y Greco. Javier, ya que estoy, te consulto por el parcial, viste que ahí te estaba preguntando por privado porque yo tenía mal anotada la fecha. Esto sería entonces la segunda semana de noviembre, me dijiste, ¿puede ser? Para que me fijo acá en el cronograma, Juli, ya te digo. Sí. Bárbaro. Así, bueno, vemos bien en concreto la fecha. Creo que era el 10, ¿o no? Jueves 10, puede ser. Yo pensaba que era el 5 y después me dijeron el 10. Ah, no, perdón. Claro, sí, el 10 no cae jueves, perdón, martes cae. En realidad en el cronograma estaba para el 5 de noviembre, que sería este martes, no, el próximo martes. Sería jueves, cae 5. Este jueves no, sino el jueves que viene. Ese era el que estaba, vos decís, anotado históricamente. Ese es el que estaba anotado históricamente. Sí, pero en un momento habíamos hablado de correrlo para el jueves, para el martes. O sea que para el martes 10. Para el martes 10. O sea, el primer parcial va a ser el martes 10 y a todo lo que vimos acá se va a agregar campo magnético y la ley de Ampère, digamos, que la vamos a dar la próxima. Correcto. Bien. Así que bueno. Bueno, ¿queda algún otro ejercicio, algún otro para exponer hoy? Me parece que no, ¿no? 10 del 10. Bueno, yo creo que me faltan para exponer, que van a exponer el jueves. Por ahí algún otro que ahora haya visto la exposición de los chicos, y Genovés y Garacoche Sí. Quedan para exponer el jueves el ejercicio 21 de la guía 5. Sí, se va a agregar Juan Pablo también, Socotá Gómez, que recién también me consultaba, pero bueno, tiene que todavía decirnos qué ejercicio está interesado en hacer. Perfecto. Y queda Machado también, que va a ser el ejercicio 30 de la guía 5. ¿Sí? Bueno. La idea es seguir repasando un poco de ejercicios, que yo no sé si por ahí conviene hacer un cuarto intermedio ahora y reiniciar 6 menos cuarto, o seguimos con algún ejercicio. No sé qué opinan Julián y Jimena, ¿qué opinan? A ver, no sé si en todo caso hacemos como algún pequeño intervalo, por ahí más corto que el que acostumbramos, y seguimos con los ejercicios como vos decís. Por ello después les comento un poquito, porque mi idea era ya hoy colgar el segundo TP, ¿no? Para que lo puedan ir a hacer con tiempo. Así que bueno, pero a la vuelta, ahí ya les
Dale, perfecto. Cortamos hasta el 35, ¿les parece? Hacemos un intervalo de 20 minutos. Bárbaro. Y ahí arrancamos con Julián y Jimena haciendo algunos ejercicios, y respondiendo dudas que tengan de algunos otros ejercicios. Tratemos de entre hoy y el jueves ya cerrar de circuitos para atrás todo, así que cualquier consulta que tienen, estaría bueno que la hagan hoy. Bueno, quedamos así y 35 nos volvemos a ver.